Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a dar inicio al primer Ateneo Webex del Consejo de Resonancia y Tomografía de la Sociedad Argentina de Cardiología. Va a empezar a hablar el doctor Pérez de Nenaza. No necesita mayor presentación, Diego, así de que nos va a hablar un poquito de T1 Mapping. Así que bueno, gracias. Gracias, la idea es hablar de T1 Mapping y algunas novedades del Congreso del SSMR sobre T1 Mapping. ¿Cuándo hay que aplicarlo? Sobre todo, ¿cuál es la aplicación clínica que tenemos? Bueno, ustedes conocen esta secuencia, son varios, se interroga el miocardio en varios momentos, diferentes momentos, y se obtienen estos mapas de color que condensan todas las imágenes obtenidas previamente. Estos son los mapas de T1 Mapping. Así que ese T1 Mapping nos está dando una señal que nos habla, no algo morfológico, si usted ve la morfología es mala del T1 Mapping, pero nos va a hablar de la composición. ¿Qué está pasando en ese miocardio? O sea que sería una imagen que da una señal de composición. Entonces, para entender el T1 Mapping, uno tiene que entender la estructura cardíaca. El corazón normal tiene un 25% de espacio extracelular, es decir, fibrosis intersticial, y un 75% de miocitos. Esa proporción se puede alterar, por ejemplo, si aumenta el espacio extracelular en la fibrosis intersticial, o se puede alterar si aumenta el espacio extracelular por fibrosis de reemplazo. La fibrosis de reemplazo es la que clásicamente vemos en las imágenes del RC tardío de gadolinio, que se ve todo blanco, brillante, donde se deposita el gadolinio. Esto es fibrosis de reemplazo. Esto lo vemos y lo que vemos es fibrosis focal en las imágenes del RC tardío de gadolinio. Pero en la fibrosis intersticial, en las imágenes del RC tardío, no lo vemos. Este es un caso clásico. Esto es un paciente que recibió quimioterapia, tiene deterioro de la función ventricular por eco y por resonancia, está dilatado, y cuando hacemos las imágenes de gadolinio, no hay realce tardío, y tenemos un T1 mapping alterado que cuando calculamos el SB es 30%, o sea que está francamente alterado. El SB normal habíamos dicho que era 25%, o sea que está francamente alterado. Es decir, el realce no lo detecta, el T1 mapping lo detecta el aumento del SB. Entonces, bueno, ¿cómo podemos entender cuál es la señal que nos da las secuencias de T1 mapping? Y para eso tenemos que entender la fibrosis intersticial. ¿Y qué hacen las secuencias de T1 mapping? Interrogan al corazón a diferentes milisegundos y sacamos una curva de T1 mapping que va a estar voxel por voxel. Se compara un voxel con otro, digamos, el mismo voxel a diferentes tiempos. Ustedes recuerden que la imagen está construida por voxeles, y la particularidad de estas secuencias de T1 mapping es que nos permite comparar el mismo voxel a lo largo de todas estas curvas para obtener una señal. Y para terminar de entender cómo se compone esa señal, vamos a hacer una analogía entre la señal del T1 mapping y el color de una imagen de este ejemplo. Recordemos que el tejido normal está compuesto 75% miocitos, 25% tejido intersticial. Esto conforma un músculo normal. Y fíjense la estructura que tiene ese músculo normal. Un músculo normal con esta estructura, esta textura, este color. Este músculo va a conformar las paredes del corazón. Y nos da esta señal. Un señal que diríamos que es un color bordó claro. Ahora, si hay incremento del espacio intersticial, el músculo cardíaco va a tener esta forma, y fíjense que la señal es un poco distinta. Da una señal, un color claro. O sea que tenemos dos señales. A la izquierda, más oscuro, músculo normal. A la derecha, más claro, un músculo alterado. ¿Se entiende? Eso es la señal del T1 mapping. Lo que nos está dando es una promedio de las señales
del miocardio. Nosotros, con la resolución que tenemos, no tenemos resolución para poder discriminar qué pasa a nivel intracelular y en el intersticio. Cada voxel incorpora miles o millones de células que están en cada voxel. Así que lo que tenemos es un promedio del intersticio y el músculo cardíaco, y esa es la señal del T1 mapping. ¿Cuál es la señal normal entre 900 y 50 milisegundos y 1000 milisegundos para el promedio de los equipos de 1.5 Tesla? Obviamente que es idiosincrático para cada uno de los equipos. ¿Cuándo va a aumentar? Cuando hay inflamación, por ejemplo, miocarditis, un infarto agudo, cuando hay fibrosis, se expande el espacio intersticial ya ahora por fibrosis, no por inflamación, infarto crónico, miocardopatía dilatada o amiloidosis. ¿Cuándo va a estar disminuido? Cuando hay infiltración grasa, hubo mucho cuidado con la metaplasia grasa del infarto y el valor del T1 mapping, la enfermedad de Fabry baja y cuando hay depósito de hierro. O sea que estas situaciones patológicas van a aumentar o disminuir el valor del T1 mapping, van a cambiar nuestro color del miocardio, más claro o más oscuro, como la analogía que habíamos hecho de color. Este es un ejemplo de una miocarditis. Esto es, acá ven las imágenes de realce tardío de gadolinio, este es el cine, función conservada, edema, y acá lo que ven en esto es el T1 mapping. Fíjense cómo remeda el realce tardío de gadolinio. Esto es sin contraste, esto es nativo, el T1 mapping nativo, y este es el T2 mapping. Pero fíjense que con técnicas sin gadolinio podemos obtener una información muy similar. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a utilizar y para qué vamos a estas técnicas? ¿Para qué queremos? ¿Cómo hacemos para diferenciar qué es, que hay un 75% de miocitos y un 25% de tejido intersticial? ¿Cómo lo logramos con esta técnica y calcular el volumen del espacio extracelular? Es decir, a partir de la señal del T1 mapping, vamos a decir, bueno, ahora vamos a calcular el volumen extracelular, utilizando esa señal del T1 mapping, y definir 25 miocitos, 25 extracelular, 25 miocitos. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando esta fórmula, que es la fórmula del SB, que es una fórmula que ustedes van a ir, digamos, incluyendo ROIs, en T1 mapping nativo del miocardio, del pulso sanguíneo, y después de la inyección de contraste del miocardio, del pulso sanguíneo, y utilizando el hematocrito como un estimador del espacio intracelular, vamos a calcular el volumen extracelular, que normalmente es hasta 25% de la masa del miocardio tienen que ser intersticio. Esta fórmula es muy robusta. Ustedes lo hace un médico, lo hace otro médico. Es algo que es bastante constante en el mismo estudio y son, digamos, es una técnica que da sorpresas gratas. Digamos, y uno ve que entre diferentes observadores el dato es muy constante. Bueno, acá están. Sí. Sí. Revisaste un poco más el tema. ¿El ROI conviene hacerlo como marcás ahí, hacerlo a todo el miocardio, hacerlo septal, el ROI del miocardio? Sí. Mil formas de hacerlo. Porque a veces tenés un infarto anterior y la duda es si lo incluís, no lo incluís. No, digamos, si vos querés calcular el SB de ese miocardio, tenés que incluir el infarto. Si tu pregunta es ¿cómo está el miocardio no infartado? Excluís la zona infartada. Pero, digamos, la fórmula aplica para los dos. Puedes hacerlo a septal. Es la misma fórmula, exactamente. Hay gente que hace un ROI en lo septal, punto. Porque hay trabajos, viste, que incluyen septal, hay trabajos que incluyen todo el miocardio, sí. Siempre queda la duda ahí. No hay protocolos universales de cálculo del SB. Hay variabilidad entre los grupos, entre la metodología, variabilidad entre los equipos y variabilidad entre el teslaje. Toda esta variabilidad es lo que más limita la aplicación del T1 mapping. Es muy interesante, nos ponemos muy contentos cuando medimos el SB T1 mapping, pero todas estas cosas que estamos diciendo que varían de un grupo a otro, de un equipo a otro,
hacen que esto no sea universalmente aplicable. Pero Sí. ¿Puedo terminar? ¿Qué hace Fer? Tengo acá. No, yo te quería agregar. Particularmente, a mí me gusta hacer a mano libre, ¿viste? Agarrar todo el septum. Me parece buena esa idea porque agarrás así. Y muchas veces comparé eso con hacer un ROI circular. Y pruebo las dos cosas, ¿no? Y me quedo con la mano alzada y depende de la patología. Como yo estudio mucho Fabry, hago la cara septal y la inferolateral. Y también encuentro diferencia entre las dos cuando comparo todo. Y eso está bueno. Igualmente yo lo hago en un 3 Tesla. Lo hacemos con Luciano también en DIM y estamos haciendo muchos pacientes con Fabry comparándolos con normales también. Y se está viendo que hay una diferencia en el T1 mapping nativo. Sí, que los valores son muy bajos y que se ven como imágenes más oscuras. Y lo que más vemos es en mujeres jóvenes que no tienen hipertrofia y que no tienen realce. Entonces sí, se plantea como una técnica muy robusta, como dice él, pero particularmente lo que me está dando resultado a mí es hacer una franja que toma todo el septum. ¿Sí? También se puede hacer así, pero prefiero hacerlo, no sé si te contesté la pregunta, cada uno elige como cada uno. Yo te preguntaba, el tema del hematocrito. Hay muchas patologías, miocardiopatías que tienen es decir, comorbilidades en donde tienen grados de anemia muy importantes. Y vos tomás ese parámetro, el hematocrito, como para, de alguna manera, realizar la fórmula y el hematocrito es un componente importante o constante. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen hematocritos muy bajos por comorbilidades que tienen? ¿Cómo se modifica esto? ¿O si hay un factor de corrección para esta fórmula cuando el hematocrito está bajo? ¿Cómo es esto, Diego? Que no, vos, lo que te permite el hematocrito, por eso, digamos, se habla de las dosis. Las dosis no importa. ¿Dosis de? La dosis de gadolinio. 0,2 milimoles, 0,1 milimol. Vos la estás corrigiendo con el hematocrito. Y eso te da una corrección del espacio extracelular que hay en la señal del pool sanguíneo. Por lo tanto, el hematocrito, y poner el pool sanguíneo, se hace para corregir la señal intracelular. ¿Entendés? Entonces vos pones 0,2, lo mismo está corregido por el hematocrito. Pones 0,1, pones 0,05 milimoles se ajusta con el hematocrito. Por eso es tan importante, tener un hematocrito no de hace un año o de hace 6 meses, reciente. Porque eso te permite hacer un mejor ajuste de la señal. La verdad, bueno. Sí. Eso hay que, y si no, nosotros muchas veces lo llamamos. Le dejamos una orden, hagas un hematocrito. Porque si no, el SB, la verdad, varía mucho. 5 puntos de hematocrito te cambia totalmente el SB. Por eso, muy importante tener un hematocrito reciente. Y bueno, y acá lo que tienen es lo que sería el SB en el eje horizontal y los valores nativos y un poco las patologías. Acá está el normal, un valor intermedio. Fabry hierro baja, metaplasia grasa baja mucho, baja tanto el T1 mapping como el SB, y las miocardiopatías, miocarditis, esclerosis, infartos crónicos, aumentan, y fíjense que las amiloidosis son de las que más aumentan. Entonces un poco, acá hay un ejemplo, ¿no? Tenemos acá una paciente con estenosis aórtica, paciente que está asintomático, gadolinio no tiene, le calculamos el SB, un SB digamos normal, 23, un T1 mapping, quizás un normal alto, pero el SB normal, asintomático, sin gadolinio, habrá que seguir esperando. Hay estudios que validan, ¿no? Esto es con 3 Tesla, que los pacientes con estenosis aórtica que tienen un T1 mapping bajo tienen menos tasa de eventos que a medida que el T1 mapping va aumentando. Habla de fibrosis intersticial y mayor grado de progresión de la enfermedad. Pero bueno, todos estos estudios, podemos hablar de estenosis aórtica, de infarto, de miocardiopatía, de insuficiencia cardíaca, en el SSMR, en las presentaciones, lo que decían, el T1 mapping sirve para 2 cosas, nada más. Uno, si está muy corto, te va a hablar de Fabry, y eso hay que usar. Y otro, si está muy aumentado, te habla de amiloidosis. Y estos son los 2 escenarios que universalmente, dependientemente del equipo, de cómo lo hagas, que acá es donde todo el mundo está de acuerdo que funciona. Ejemplo, este es un ejemplo, 2 miocardiopatías, no parece haber mucho gadolinio.
Este es un Fabry de acá arriba, esto es una miocardiopatía hipertrófica. Fíjense los valores del T1 mapping nativo, esto es llamativo, bien bajo, 850. Por lo menos. Y después la otra cosa que se utiliza cuando se estudio de validación del CB en PCR, va aumentando. Un SB de 58%, una cosa muy, fíjense, obviamente el gadolinio lo marca, pero ¿para qué sirve esto? Un valor de T1 mapping nativo más de 1160 ya hace diagnóstico con una especificidad muy alta del 99-95% de que es amiloidosis. Y tenemos pacientes que no le podemos usar dar por disfunción renal gadolinio y ahí uno hace el diagnóstico de amiloidosis. Esas cadenas ligeras. Sí. Sí. A ver, si hay alguna forma con el T1 mapping de poder diferenciar si es transtiretina o amiloidosis. Que yo haya leído, no. Pero sí que el patrón de realce, el compromiso cardíaco es mucho mayor en la transtiretina, un ventrículo más remodelado que en la L. Y en la L hay un componente inflamatorio mayor. Puedes tener edema incluso. Pero más en la AL por el efecto cardiotóxico de las cadenas livianas. Pero que yo haya leído algo que te permita diferenciar con no. Hay con el tiempo de anulación del pool sanguíneo, con las secuencias de T1 Scout, hay una forma de diferenciarlo entre TTR, pero no leía nada con T1 mapping. Así que bueno, las conclusiones son que el T1 mapping lo que nos habla es de una señal de miocardio y nos habla de composición. No lo usamos para la anatomía. Queremos saber qué le está pasando a ese miocardio y el T1 mapping nos va a hablar de si hay edema, fibrosis o grasa o en el caso que disminuya, grasa o hierro. El T1 mapping se deriva del hematocrito y con esto, con la señal del T1 mapping más el hematocrito, nosotros podemos calcular el volumen extracelular. La señal madre es T1 mapping y después podemos extrapolar el volumen extracelular. Tiene muchos estudios con valor pronóstico, el T1 mapping en el SB, pero las indicaciones prácticas universalmente aceptadas son Fabry y amiloidosis. Y es muy interesante, en ese semestre había un físico que me explicó que en verdad el T1 mapping le parecía que no iba a ser una técnica que iba robusta, que iba a prevalecer, porque hay formas mejores de poder interrogar la fibrosis. Y le digo, ¿cómo? Y me decía, no, porque vos con el T1 mapping hay demasiada variabilidad cuando uno le interroga y hay formas mejores. Después había mucho ruido, gente que el tipo me hablaba en un idioma incomprensible, un físico, y creí que va a haber algo mejor y que están trabajando en técnicas mejores para poder diferenciar la fibrosis o qué está pasando. Pero bueno, eso es un poco por dónde llevarse Fabry y amiloidosis. Eso.
Y creo que los Fabris en los estadios más iniciales. Porque los Fabris tardíos tenés esa fibrosis que se te empieza a mezclar un poco. Sí. Igual, el Fabri cuando ya tiene espesores aumentados, ya está medio... O sea que a nosotros en un estadio inicial de miocardiopatía, o ya si tenés realce, ya está. Ya está, claro, ya ahí se te mezcló. O sea que cuando vos vas a buscar el Fabri del familiar, ahí ya el T1 mapping bajo es muy importante. Nosotros estamos haciendo el target en las mujeres cercanas jóvenes de 20 años, porque ese es el grupo donde podés hacerle el diagnóstico y lo vimos, sin hipertrofia. Y hace poco vimos que ves los valores bajos, los ves... no, claro, viene el paciente, si tenés el familiar, bueno, pasá que le hacemos un estudio sin contraste, sin nada, y de repente te encontrás y decís, ¿este paciente está tratado? No está tratado, pero tiene acroparestesias, tiene angiokeratomas, tiene un montón de cosas y está entrando en falla renal, y ese paciente ya tiene que tener tratamiento. Yo coincido 100% con que me parece que es la idea es buena, me parece que la técnica en sí tiene muchas fallas, sobre todo para lo que uno lo quiere usar, que es saber qué tiene el paciente. O sea, no te habla de una etiología, excepto casos como el que dice Diego, Fabry y amiloidosis, que son los dos puntos extremos, que y después en el medio entra todo el resto entra en el medio, y que en eso no te ayuda mucho. Por ahí te ayuda en marcar pronóstico. Yo hace poco hice un bloqueo de rama izquierda que tenía 40% de fracción de eyección por una gran disquinesia septal con un mapping normal. Bueno, eso da a favor que lo que le está pasando al paciente es una cuestión de motilidad, de disincronía, pero que el músculo no está tan enfermo. No está tan enfermo. Eso es de buen pronóstico, digamos. Pero más allá de casos muy puntuales o después no hay mucho más, digamos. O por ahí, Santi, no sé, por ahí en cardio-onco ver, o sea, tener un T1 mapping y ver si el paciente por ahí entre una fracción de eyección de 65 y ya tienes, no sé, 58, y vos lo ves y tiene un T1 mapping alterado, bueno, ojo, que por ahí ese paciente ya entra por ahí ese paciente ya merece algún tipo de medicación para que no siga deteriorando. ¿Qué opinás? No sé si Diego tiene experiencia en lo que es la hipertrofia del atleta y eso. En la hipertrofia del atleta está descrito que baja. Sería otra causa de poquito más bajo, no es como el Fabry. ¿Por qué? Porque lo que hacen son hipertrofias sin aumentar el espacio intersticial, y lo que tenés es hipertrofia verdadera. Entonces te baja el espacio intersticial. Muy poquito, pero está descrito. Hay estudios. Sí. Entonces, a mí me ha pasado en pacientes con miocardiopatía hipertrófica que no sabés si es un atleta o no. Cuando vos ves el T1 mapping normal, va a favor de que es atleta. Eso está bueno. O normal bajo. Lo que nos ha... Perdón. No, y tu experiencia en hierro, si llegás antes del T2 estrella, o sea, en los borderline, en los que tienen 20 y demás, ¿tenés un T1 mapping bajo? ¿No viste diferencias como para llegar antes de...? O sea, no tenés... Porque como baja en estos pacientes, no sé si llegás antes de un T2 estrella alterado, sería interesante también. Si llegás antes de que te altere el T2 estrella, por eso. Supongo que tendría que dar. Digo, supongo que tendría que dar, porque vos lo que estás viendo es el acúmulo. Cuando tenés hierro estás hablando de la sustancia que se está acumulando. Entonces tendría que dar. Claro. Bueno, en el Fabry se anticipa y yo creo que tendría. Lo que pasa es que tendríamos que estudiarlo. Yo probablemente no, pero estaría.
Lo que pasa, lo que está discutido es la histopatología. Vos decís, hay acúmulo. Por ejemplo, un glucoesfingolípido hace acúmulo. Pero ¿qué pasa? Hace inflamación primero. Entonces, cuando vas a la histopatología, vos decís, es una enfermedad originariamente inflamatoria que después pasa y llega a la fibrosis. Ese es el punto que todavía están viendo cómo agarrarlo. Bueno, porque acumulación de glucoesfingolípidos y reemplazo de grasa. Es lo que decía Lucho, al final de la enfermedad, con la fibrosis, ahí probablemente. Inicialmente hay mucho más lípido que... Una consulta. Exactamente, son 4 estadios eso. Volviendo a lo de, me quedé con lo del atleta. A veces hay casos muy desafiantes que son los pacientes de alto rendimiento que están fichados en un club y están realizando deporte profesional. Y cuando le encuentran hipertrofia y hay la duda si es que es del atleta o si es si es una miocardiopatía, y le hacemos una resonancia y a veces nos quedamos también con la duda y le decimos al paciente, bueno, tenés que dejar de entrenar 6 meses, volvés, y hay veces que para esa persona parar 6 meses significa algo muy importante. Si lo está viendo otro club, si está... La carrera, exactamente. Justo está en un momento de la carrera que es decisivo. Si el T1 mapping podría ser una herramienta diferente a desentrenarlo al paciente en ese momento y decir, bueno, esto va más hacia lo... Vos tenés un SB aumentado, un T1 mapping aumentado, eso va a favor de miocardiopatía hipertrófica. Entonces, digamos, en eso te ayuda a diferenciar los dos grupos, y estos trabajos te muestran que vos tenés en los atletas normales o normal o bajo, tirando abajo. Y entonces eso te reafirma de que esa hipertrofia no es patológica. No solamente es el aumento del tamaño de la célula, sino en la disorganización, es lo que se llama el higgley-piggley, el despelote organizativo. Es decir, paran de ser perfectamente paralelos celulares para entremezclarse. Y hay fibrosis, hay tejido fibroso. O sea, yo creo que ahí el mapping, a través del estudio de tendría que porque están separados y está hipertrófico. Sí. Bueno, eso está publicado y hay trabajos de hipertrófica y T1 mapping, pero en la práctica lo que vemos, viste que le hacemos a todas las hipertróficas, le hacemos, y por ahí incluso ves gadolinio y el T1 mapping no es tan como uno esperaría por lo que está pasando. Hoy informamos una. No lo corre, pero ni cerca a una amiloidosis. Hoy informamos una. Tenía espesores bien aumentados. Gadolinio, tenue, anteroseptal, muy tenue. 32. SB, pero tenue, 33. 33. Contra aumentado. Sí. Gadolinio. Y lo informamos, viste que dice Gadolinio. Lo informo, lo enfermo. 33. El SB. Yo creo que el SB es mucho más potente. Y aparte la miocardiopatía hipertrófica, vos tenés gen anormal y ya tenés metabolismo alterado de fibrosis. La fibrosis, tenés productos de degradación del colágeno aumentado, y lo que primero aparece es la fibrosis intersticial, acompañando la hipertrofia. Muy precoz la fibrosis intersticial. Yo creo que ahí el T1 mapping es fuerte. No, ahora justo eso te quería comentar que mencionó Lucho. Hay un trabajo, no es en humanos, es en animales, pero estuvo muy bueno porque lo que hicieron fue hacerle T1 mapping, hacerle biopsia porque eran chanchos, y darle dosis bajas, dosis altas, era dosis intracoronaria de doxorubicina, era bien agresivo, ¿no? Pero el T1 mapping estuvo bueno porque, sí, era agresivo, pero estuvo bueno porque cuando empiezan a subir el T1 mapping, vos no ves gadolinio y la fracción de eyección cambia prácticamente nada. Y los que siguieron dándole doxo, eso en una fase más tardía,
ahí sí caía definitivamente el T1 mapping, se iba directamente arriba, y la fracción de eyección ya era irreversible con una disfunción severa. Entonces, lo que plantean estos autores es, cuando ves que el T1 mapping, cuando la fracción de eyección empieza a tener cambios mínimos, que por ahí vos no suspenderías el tratamiento oncológico, por ahí podés empezar tratamiento de insuficiencia cardíaca, pero tenés un T1 mapping muy alto, para el tratamiento oncológico, tratalo bien por insuficiencia cardíaca, pues esos son los que van camino a la disfunción severa. Eso es el trabajo por ahí más interesante. Salió hace, creo que 2 o 3 meses en el JAC. Es en animales, pero con biopsia. Y cuando le hacían biopsia a los que seguían dándole doxo, ahí ya veían fibrosis, ya veían mucho daño miocárdico, demostrado después por la resonancia también, pero el T1 mapping me parece que en ese sentido por ahí puede ser. Hay trabajos de cardionco en T1 mapping en humanos también. Me parece que es un escenario por ahí que está bueno porque también hay mucho cambio en el miocardio. Vacuolización celular, mucho cambio intra y extracelular, que el T1 mapping seguro lo muestra. Bueno, no sé si hay preguntas del Webex, pero si no, damos por finalizado acá. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, vamos al caso. Bueno, es un caso muy cortito, que hicimos en el Sanatorio Las Lomas, y me pareció muy bueno y me hizo leer, así que para compartirlo. Se trata de una chica de 24 años sin factores de riesgo, ningún antecedente relevante, hace deporte recreacional, esporádico, y en forma sintomática. La chica salía a caminar alrededor del hipódromo 1 o 2 veces por semana con las amigas, pero no hacía mucho más que eso. Tomaba anticonceptivos orales y la chica consulta por un dolor perioral típico, centroesternal, opresivo, de 48 horas de evolución, sin relación a clase funcional. Tuvo dolor cuando caminaba alrededor del hipódromo, tuvo dolor después a la noche ya durmiendo. Se levantó el otro día sin dolor, luego de desayunar tuvo un dolor corto, pasó todo el día sin dolor y al otro día se levanta, vuelve a tener un dolor un poco más intenso y ahí consulta. Un examen físico que no decía nada, una radiografía de TRAX absolutamente normal, y ese fue todo el interrogatorio. Una chica sana, sin pródromos de nada, sin nada. Tenía un electrocardiograma de ingreso, la foto no es de la mejor calidad. Ahora que tenemos a alguien que sabe en serio de electro, le vamos a pasar el micrófono. No. Te diría, déjame ver un poquito. No, nada, es decir, lo único está rotando horario, ¿no? O sea, es un S1Q3 y tiene, aparentemente, no lo veo bien de acá, pero pues está borrado, parece en D2 como un componente, la P, como si tuviera una melladura, y en B1 tiene un componente negativo lento, y se ve muy bien la P en B5 y B6. O sea, podemos suponer que puede tener un agrandamiento de la aurícula izquierda. Después, lo que me llama la atención es la transición a la derecha, o sea, se hace isodifásico en B2. Cuando el isodifasismo tenés que verlo en B3 y B4. La onda Q no me parece patológica, esa Q de activación septal que tiene las de B4, B5, B6, y la repolarización que puede estar, sobre todo la T un poco aplanado y el CT rectificado en la cara inferior, fundamentalmente en D3, en ABF, y también se ve poca onda T y rectificado en ABL. Es decir, son cambios que tendríamos que unirlos para poder llegar a decir algo importante, pero lo único me parece acá para resaltar es el probable agrandamiento auricular izquierdo y esos trastornos inespecíficos, pero localizados en la cara inferior de la repolarización. ¿Hasta qué ocurre? No, claro, ese puede ser. Absolutamente normal. Una chica flaquita, pero no extremadamente flaca, absolutamente normal. 1,67, 60 kilos, 8 kilos. Estándar 100%. Luciano, cuando ustedes interpretaron esto, ¿qué dijeron?
Del electro, ¿eh? La verdad que nada, nos pareció un electro relativamente normal, no vimos nada agudo, complejo angosto, eje normal, frecuencia cardíaca normal, no vimos ningún trastorno significativo del STT, no le dimos demasiada, o sea, fue un electro que no nos aportó demasiada información. Bueno, le hacemos un laboratorio. Este es el laboratorio de la chica, ¿sí? Hematocrito normal, blancos normales, coagulograma normal, riñón normal, iones normal, hepatograma normal, pero tiene una troponina muy alta. Tenía una troponina inicial de, sí, no sé esto como, bueno, de 15, que hizo curva, llegó hasta 28, nuestro valor de corte de troponina ultrasensible es 0.015, o sea, realmente alta. Estos valores de troponina para nosotros es un infarto anterior extenso, es un paciente chocado, digamos, ¿sí? Le hacemos un eco, por supuesto, tenía una hipoquinesia media difusona, pero a predominio de segmentos basales, con un deterioro leve de la función, no tenía ninguna valvulopatía de significancia. La chica se quedó internada, por supuesto, su valor de troponina, dolor, y le hicimos una resonancia. ¿Alguien hubiese pensado en algo coronario hasta acá? Bien. PT muy bajo, tenemos, o sea, realmente le hicimos la resonancia a la hora y media de estar en la guardia, así, chica sin dolor. Dijimos, bueno, empecemos con una resonancia y de última, si nos llama algo de la atención, vamos a ver los coronarios. Pero ese fue el razonamiento. Estos son los cines, ¿sí? Eje corto desde base hasta punta, ¿sí? De arriba a base, abajo punta. 4 cámaras, 2 cámaras. Ahí ya se ve que tiene un claro defecto de contracción en el septum anterior, anterolateral, ¿sí? Nada es demasiado generoso, pero digamos, eso claramente se queda. No sé si quieren comentar algo más de los cines. ¿Cómo? Sí, un derrame leve, totalmente, sí. O laminar, si querés. O sea, me parece que eso entra dentro de la normalidad. No llama demasiado. O a mí no me. Sí, el eje corto ya tiene contraste. Sí. Sumamos un poquito más de información. Son los T2. ¿Sí? Está bastante claro el aumento de intensidad de señal. Anterior, anteroceptal, sí, de base a punta. Y en el 2 cámaras, exactamente. Y el realce. Mucho realce intramediocárdico, subepicárdico, que involucra o sea, lo anteroceptal, lo anterior, de base a punta, ahí lo inferior, inferolateral también, ápico inferior. 9700, no, nada. No tenía ningún pródromo de nada. Bueno, lo que hablamos recién, sí, estas son las conclusiones del estudio. 49% de fracción de eyección con volúmenes conservados, BD bueno. Y volvemos a reinterrogar. No refiere síntomas, no tenía cuadros de vías aéreas inferiores, no tenía fiebre, nada. Lo que sí la chica nos dice que había consumido éxtasis 12 horas antes de empezar con los síntomas. Lo único que tenía positivo es que había consumido éxtasis 12 horas antes de que comiencen los síntomas. La chica le hicimos monitoreo, seguimiento, curva enzimática en descenso, no hizo arritmia, no hizo nada, nunca tuvo signos de insuficiencia cardíaca, está en seguimiento por ambulatorio. Sí. Estamos. Pero, bueno, acá Paz pregunta si era una consumidora habitual de éxtasis. No, había consumido 4 o 5 veces en toda su vida. Consumía esporádicamente, a veces cuando salía con sus amigos a bailar a algún lado y eventualmente consumía éxtasis. No era una consumidora habitual de éxtasis, no había sido su primera vez tampoco. No, solo éxtasis, es más, no tomaba alcohol. O sea, no fumaba marihuana, no fumaba tabaco, no consumía cocaína, agua. Agua y pastillas. La tuvimos internada hasta que empezamos con descenso franco de la troponina. Fueron 3 días de internación. 3 días y casi 4, te diré. No, igual que el del ingreso. Sí, tenía el mismo ventrículo leve.
Eso, bueno, acá lo que dice Paz es que éxtasis se le llama a todos, que en realidad son metanfetaminas. Dentro de la familia, o sea, a propósito de esto, he leído. Y por eso decía, a propósito de las metanfetaminas, hay un montón de drogas distintas, hay un montón de diluyentes de la metanfetamina que se usan distintos y son todos tóxicos. Entonces, todo esto se engloba en algo que se llama éxtasis, MDMA, pero en realidad no sabemos exactamente qué es, ni con qué se hizo, ni con qué se diluyó, ¿sí? Porque puede ser desde ácidos, efedrinas, o sea, básicamente son metanfetaminas, pero es una gran familia, es una bolsa que igual más o menos tóxicas comparten principalmente el mecanismo de acción. Lo que en realidad esto de los estimulantes, etcétera, me hace acordar cuando me estaba formando, había unos mellizos que tenían una miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la función ventricular. A los dos se los había detectado con el deterioro severo de la función ventricular cuando habían hecho insuficiencia cardíaca. Y lo cierto es que no había ningún parámetro que determinase que realmente los mellizos lo que tenían era una miocardiopatía dilatada idiopática. Y los dos habían sido severos consumidores de drogas estimulantes para hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos terminaron trasplantados, etcétera. Digo, la realidad es que con todos los estimulantes, etcétera, uno mete, por eso te preguntaba, uno mete en una bolsa de gatos un montón de cosas y la cardiotoxicidad, nosotros siempre pensamos en la farmacológica, pero estos también son cardiotóxicos. Bueno, ahora, a propósito de eso, vamos a ver un poquito más. Cuando uno... Más muscular. Sí. Cuando uno cruza en PubMed, miocarditis y MDMA o miocarditis y éxtasis, tiene esto nada más. Son 3 resultados. Nada más. Vemos un poco más de qué se... Bueno, ¿cuál es o sea, todas estas drogas análogas de las anfetaminas, acá entra también la cocaína, básicamente tiene 2 mecanismos de daño, ¿sí? Es vasospasmo, trombosis, aterosclerosis acelerada, infarto, y después tenemos esto otro que estamos viendo, que es estrés oxidativo, apoptosis, daño celular directo, no pasando por lo vascular, y queda una patente más de miocarditis. Esta segunda opción puede ser por dosis acumulativas o idiosincrática, puede ser a la primera dosis o a la 15ª dosis, pero que no tenga que ver con la acumulación. Y esto, digamos, es una hipótesis, pero puede ser por esto que estábamos hablando, que uno nunca sabe del todo bien qué está consumiendo. Bueno, y yendo un poco a estos 3 artículos que son los que aparecen en la literatura, este es un artículo que son todos pacientes que dentro de la comuna francesa los reportan con sobredosis y los llevan al hospital y están obligados a reportar sobredosis. Son los que se reportan, debe haber mucho más, pero son los que se reportan. De 2007 al 2011 se reportaron todos los casos de intoxicación con éxtasis. Son 105 casos en total. 27% de los casos estaban asociados a marihuana o uso de cannabis, 20% con alcohol y 9% con cocaína. O sea, aparte del éxtasis se habían consumido otra cosa, con lo cual ya uno nunca sabe bien cuál fue el culpable, pero bueno. De todos ellos, solo un 1%, o sea, un solo paciente tuvo una miocarditis. Después, otro estudio totalmente distinto, estos son de anatomías patológicas, son 149 pacientes que se murieron de sobredosis, a todos les hicieron autopsias, esto fue entre el 91 y el 2006, esto es una mezcla, la mayoría habían consumido más de una cosa y la mayoría, y la droga más prevalente había sido la cocaína, pero fíjense que la miocarditis es un evento raro en las autopsias también, un 1%, eran 2 pacientes del total. Y por último, este es el último reporte que se mostraban de los 3, era un case report, ¿sí? De un caso de miocarditis con MDMA. Bueno, y después hay un montón o sea, no es el MDMA lo único que puede dar una miocarditis, está casi reportado con todas las drogas de abuso que pueden dar miocarditis, ¿sí? Inclusive, bueno, por supuesto, taquicardia ventricular, también de cocaína creo que es lo que hay más publicado. Este artículo está muy bueno porque son todos los chicos que han tenido abuso de sustancias y tienen estudios toxicológicos y anatomopatológicos la mayoría.
y te dice más o menos qué da cada cosa. También es medio mezclado porque hay mucha mezcla, mucho consumo seriado de cosas distintas, pero bueno, también miocarditis es un evento muy raro y cada vez hay más de marihuana y miocarditis. De hecho, fíjense que el NIH ya empieza a dar este tipo de alertas. Esto es una publicación del año pasado. Y esto era lo que hablaba recién Paz, digamos, que estuve leyendo toxicología con toda pero es interesante, digamos, que lo que te dicen acá es, independientemente de lo que hayan consumido, la mayoría de estas cosas, y drogas lícitas también, que nosotros damos ibuprofeno, corticoides, como decía, todo lo que se involucra con la mitocondria genera estrés oxidativo y es una potencial causa de miocarditis. Y ahí está toda la lista de drogas y algunas mezclas que son más perjudiciales, pero nada, me pareció interesante porque es una cosa que no suelo leer y creo que cada vez vamos a ver más de esto, lamentablemente. Así que bueno, interesante. Yo, o sea, había visto algún caso con cocaína, había visto algún caso con marihuana y con éxtasis ahora. Digamos. Y lo bueno de esta, pobre chica, pero lo bueno de esto es que era una chica que tomaba agua, no tomaba alcohol, lo único que tomaba era pastilla, o sea, y no tenía pródromos de absolutamente más nada. Realmente no tenemos más que adjudicarle a lo que tomó que a otra cosa, porque no hay nada. No leí nada, no dice nada. No, lo que sí está descrito que cuando dejan de consumir, mejora. Esta chica es muy agudo, tiene mucho de más. Yo creo que algo va a mejorar, pero sí. Bueno, esta chica se fue o sea, una chica que tenía 90 de sistólica basal. O sea, tratamiento, o sea, uno intentaría darle tratamiento para insuficiencia cardíaca. No lo tolera. Estaba a 50 por minuto con 90 de sistólica. 49, 48, 49. Sí, no, leve. Y no debería. El tema tiene mucha fibrosis. Puede ser edema. Sí, hay que esperar. Ahora hay que esperar. Esto fue muy reciente. Esto fue hace 3 semanas. Y tiene un eco de hace una semana, o sea, los 10 días del evento, y la verdad que está muy parecido. ¿Dónde está? No, en realidad lo que estaría bueno de esto es en la difusión, cuando se habla de los efectos de los narcóticos, de todo tipo, de narcóticos no, de todo tipo de drogas, en realidad de estas cosas no se habla. O sea, quiero decir, no, en general se habla de qué les pasa cuando están consumiendo en la fiesta, después de la fiesta se intoxicaron, la deshidratación, terminan en terapia, etcétera. Pero no se habla de que les puede pasar esto directamente, o no se habla de que por ahí nunca se dieron cuenta y dolores que les parecían nada terminaron en esto a larga data, ¿no? Entonces, y realmente la conciencia que me parece que hay es que las pastillas no hacen nada. Y la verdad, bueno, ocasionalmente tomar una pastilla no es nada, etcétera. Y me parece que eso no es menor. Y la verdad que estaría buena la concientización. No va de nosotros, pero digo, me parece que es una cosa que está buena la difusión. Bueno. No lo toman como algo. Lo comparto porque además ni siquiera te dicen, a mí cuando pregunto me dicen, no, lo habitual. Y te van a decir, no es habitual, ¿no? O sea, pero te dicen lo habitual cuando preguntas cuánto.